Oh, gloria a Dios. Bendito seas, Espíritu Santo, bendito seas por tus misericordias, por tus bondades, Señor. Gracias. Oh, gracias, Espíritu Santo, por esta noche tan maravillosa que tú nos regalas, Padre, en tu misericordia, en tu amor. Que estamos ya, Señor, en el 5º mes de este año, Señor, por tu pura misericordia. Bendito sea mi hermano Rubén Reyes, bendita sea mi hermana Brenda Nova, bendito seas Alancito, ingeniero de Dios, mi hermano Robert Gómez, mi hermana Isabel de Gómez, mi hermana Avi Alarcón Janet, mi hermano Juan Boch. También bendigo a mi hermano Chris Simon, un amigo personal del ministerio, que ha sido, como dice la Biblia, ama más el amigo que el hermano. Yo te bendigo, Chris, porque Dios le dijo a Israel: acuérdate del extranjero, porque extranjero fuiste tú también en Egipto. Y yo he visto que tú, hermano, me has tendido una mano, que solo el que sabe lo que es vivir en un país que no es el suyo, en otra lengua, en otro idioma, puede con un corazón agradecido apoyar a otros. Si mi hermano Alan después se comunica conmigo, quisiera que nos reunamos mañana. Yo quiero suplicarles que abramos nuestras Biblias en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 28. Yo quisiera hacer un preámbulo en el amor del Señor, y quiero decirle a todos los que nos oyen y nos sintonizan, mi hermana Evelyn también, te bendigo. Ella radica desde hace muchos años en Texas. Es una hermana que abunda en muchas obras y en muchas misericordias. Mi hermana Virginia Reyes, mi hermana Magda Boche también, te bendecimos, te amamos. Hermano, yo quiero mencionarle lo siguiente, y es que nuestro Dios nos ha llamado a conquistar nuestra alma. Y yo quiero tal vez que podamos leer un par de versículos del libro de los Hechos, pero no sin antes hacer un preámbulo. Mire, si usted lo nota, todos los antiguos de la Biblia, nuestros padres originales, los padres fundadores, dirían en Estados Unidos, vivían de tienda en tienda. Regularmente en esa época los humanos eran o recolectores o eran ganaderos. Nuestros originales padres, hermano, eran pastores de ovejas. Algunos de ellos sembraron la tierra, pero conforme la civilización fue creciendo en conocimiento, en era, en etapas, y cumpliéndose los tiempos que según la Biblia debían de cumplirse, pues cambiaron las formas de vida, las dietas, la estatura, el tiempo de vida, el conocimiento, las traducciones lingüistas, todo tuvo un cambio, a tal extremo que nosotros hoy, esta es la época que de año en año tiene más cambios que nunca, como desde que estamos en esta etapa a la protohistoria, a la edad temprana de esta humanidad. Yo quiero testificarles algo, y yo quiero pedirle que se grabe esto, por favor. La Biblia dice que uno de los atributos, cualidades del anticristo, es que cambiará los tiempos. Quiero mencionar que en lo peor de la pandemia hubo un muchacho de ancestros hebreos, nacido en Australia, radicado en Estados Unidos, y que en cuestión de un año pasó a ser el hombre más rico del planeta Tierra. Su nombre es Elon Musk.
Dentro de los artificios que él tiene, que es dueño de la empresa de carros eléctricos Tesla, una empresa transportista espacial SpaceX y SpaceLink, que es una empresa dedicada a las telecomunicaciones, más directamente al internet. Este muchacho cambió la historia en un año. En un año hizo que la NASA pasara a ser el gato número 8, o sea, que se viera chiquito a la comparación de lo que este hombre en un lustro logró hacer, lo que la NASA en 70 lleva haciendo. Así de terrible es esto. Esto se los testifico porque él cambió los tiempos. Tan los cambió que quiero mencionarles algo. Él está haciendo unos túneles que se llaman e-tunnel subterráneamente, que tiene vacío. Y por cuanto tiene vacío, mi hermano ingeniero Alan Tovar me entiende muy bien lo que digo, no genera resistencia a la masa. De manera que un viaje de Los Ángeles a Nueva York se haría en 35 minutos. Y quiero mencionarles que los primeros ya están. De Fresno, Nevada, para Los Ángeles, y ya los primeros que los usó él para efectos publicitarios están funcionando hace ya un par de años. Quiero saludar a mi hermano Tavo Osoy, que es un amigo y un hermano también de este humilde ministerio. Mi hermano Héctor Morales, te bendigo hasta el otro lado de esta hermosa patria. Hermanos Castelán, mi Señor les bendiga, espero verles pronto acá en esta iglesia. A todo el clan Sandoval les bendigo. Y quiero mencionarles, ovejas, que este muchacho en un año cambió lo que no se cambió en 70 años. Creo que aún no llega a los 40 años. Lo que quiero testificarle con esto, ovejas, es que estamos viviendo tiempos tan extraños a la humanidad, que por qué él tomó la delantera en la época de la pandemia, donde nadie iba a hacer notorio tanto éxito que él iba a tener, o era precisamente ese el plan de los enemigos, que él desarrolle tanto que se haga, digamos, el más importante, porque para ser honestos, básicamente él es el relevo de hombres como Bill Gates, que ya hasta viernes, hermano, como este hombre de apellido Bezos, creo que es el dueño hasta hoy de Facebook, y esa gama de hombres que han sido precursores de muchas cosas, pero que su tiempo se ha ido agotando. Ahora, esto se lo digo por lo siguiente. En el libro de los Hechos, nosotros vemos milagros, pero nosotros, como podemos leer en unas 3-4 horas el libro de los Hechos, si nos lo proponemos a leerlo todo, nos maravillamos de los milagros que hay ahí, ¿verdad? ¿O no se maravilla usted los milagros que hay ahí? Quisiera yo verlos ahora, hermano. Ay, Dios, no estaríamos como estamos, hermano, no estaríamos apagados, divididos, confrontados, ausentes, no, hermano. Estaríamos fervorosos buscando, hermano, la llenura de Dios. Ahora, lo que la iglesia no entiende es que el libro de los Hechos son 32 años de cronología. O sea, lo que usted lee en 3 horas, 4 horas, es la recopilación de 33 años de hechos. Que, como lo he dicho siempre, los que tuvieron a bien transcribir la Biblia, o los transcriptores, le pusieron el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo personalmente creo que debería ser el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es el primer libro donde ya vemos al Kadosh Adonai, a la alianza de Dios, al Espíritu Santo,
obrando Él. Sin limitaciones, como limitaciones tuvo el maestro de Galilea, el rabí, el Señor Jesús, que Él estaba limitado a su cuerpo, estaba limitado al espacio, al tiempo. El Espíritu Santo empezó a ministrar en todas las latitudes y en todo punto cardinal. Hermano, el Espíritu Santo se derramó y la gloria de Él llenó la tierra, hermanos. Todo reverdeció, estoy hablando en el mundo espiritual. Empezaron a darse a conocer ángeles, arcángeles, querubines, espíritus hechos perfectos, ya no solo en Israel, ni tampoco tenuemente ya la iglesia de Cristo, compuesta en su mayoría por gentiles, empezó a tener experiencias por lejos superiores a todas las que Israel tuvo en 3,000 y 4,000 años de historia. Pero dentro de esos detalles, a nosotros nos inmiscuye esta noche hablar un momento en la figura del apóstol Pablo, de cómo la iglesia empezó con los apóstoles del Cordero, que eran los 11 originales, con la muerte del traidor Judas y con el agrego del Dídimo, hermano, para completar nuevamente los 12. Pero luego iban a ser llamados otros grupos de apóstoles, tales como Pablo, como Bernabé, Timoteo, que ellos son llamados apóstoles del Espíritu Santo. Pero que la media general es que ambos dos tenían que haber visto a Jesús tal y como Él es. Como yo estoy viendo aquí a mis honorables hermanos, esa es la manera inevitable de reconocer a alguien con una de las cualidades de haber visto al maestro de Galilea. Habiendo dicho esto, les quiero comentar lo siguiente. Miren, en el libro del Génesis, la Biblia dice que Dios hizo un muñeco de barro, del polvo de la tierra. Todos los que estamos sentados aquí imaginamos un boceto de lodo, ¿sí o no? Mas nosotros, por el Espíritu del Señor, comprendemos que Dios agarró lo mejor de la tierra. Agarró calcio, potasio, berilo, ónices, agarró cristales, agarró diamante, y Él hizo una efigie, claro, de la tierra, porque todo esto está en la tierra, ¿sí o no? Hizo una imagen hermosa. Usted quítese a la idea de un muñeco de barro como los que compramos artesanalmente elaborado por nuestros congéneres, hermano, en los mercados artesanales. No. Esa hermosura de maqueta de busto que el Señor erigió era algo maravilloso en sí mismo. Pero sopló a Adán. El verdadero Adán ya era un espíritu. ¿Sí me entiende lo que le digo? En el mundo espiritual, Adán ya existía como un espíritu. Cuando sopló y entró, Adán entró en el cuerpo tomó vida. Pero oiga, el cuerpo en el que Adán entró era un cuerpo prestado. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea que Dios hizo de la tierra un cuerpo, una casa, una morada, para que Él la habitara por N cantidad de años humanos. Pero el verdadero Adán no era el cuerpo, el verdadero Adán es el espíritu que entró en él. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Si la historia temprana de la iglesia de Cristo nos enseña que Adán tuvo una casa prestada, una casa temporal, una casa en adopción. Cuanto más nosotros los humanos. ¿Sabe qué ocurre, hermano? Que a todo ser humano que está aquí nos pusieron el chip, y no está mal, de tener las cosas en propiedad. ¿O no es así, hermano? Tener un carro, una casa, un esposo, una cuenta bancaria, un terreno, un edificio, lo que usted quiera. Acuso decir que en el tema de la propiedad horizontal,
mucho de eso es una farsa, hermano. Explíqueme, hermano Jairo, con mucho gusto. El terreno que usted compró y la casa que usted pagó y que está a su nombre, no toda es suya, hermano. El subsuelo, según nuestras leyes, le pertenecen al estado de Guatemala. De tal manera que si usted en su terreno encontrase petróleo o cualquier científico, el gobierno le puede expropiar su terreno, hermano. Si hay una veta de diamantes o qué sé yo, perdóneme, su casa empieza unos 2 o 3 metros abajo de sus cimientos, y eso es lo suyo, hermano, si usted no lo sabía. Y por eso que el religioso número 1 cristiano de toda la tierra ha mencionado que tanto la propiedad como la propiedad intelectual deberían de desaparecer, dice él, hermano. Si eso es lo que dice Marx en el enunciado de Marx, y es lo que predica el comunismo, fíjese. Hay que prestarle mucha atención a ese hombre. Fíjese que él saca de su ropa, que él dice que él carga 2 cosas. Y una de las que carga es la historia del Via Crucis de Jesús, del fracaso de Jesús, el líder de la iglesia más grande cristiana de la tierra. Saca la pasión y muerte del Señor, que él siempre la carga para recordarse del fracaso de Jesús, hermano. O sea, ¿qué predica ese hombre? Pero eso él lo dice, eso está, mírenlo en las redes, ponga ahí el líder y ponga quién es el líder, porque tampoco me va a decir que no sabe quién es, hermano. No va a poner usted la tropa loca ahí. Saludo a mi hermano ingeniero del Señor, a mi hermano Andrino, a mi hermano Carlos Mejía, y también saludo a mi hermano Chusito López. Saludo también a mi hermano Juan Toledo, el orfebre de Dios, que hoy nos honra con su presencia. Tenemos con nosotros al pastor Omar Lancri Kamiki, de ascendencia hebrea, también pastor en la Argentina. Hermano Amilcar Roche, te bendecimos y damos gloria a Dios por tu vida. Hermanos de mi corazón, si el primer Adán tenía una casa prestada, alquilada, temporal, ¿por qué los humanos tenemos un sentimiento de propiedad, de exclusividad, que desde niños uno agarra el juguete y uno lo esconde, hermano? Uno desde niño, nuestra genética automáticamente quiere posicionarse de las cosas. Cuando se viene a Cristo, como se trae ese chip, el ministro que viene al frente, él quiere ser el dueño de la iglesia, de las ovejas, del tiempo de las ovejas, a dónde van las ovejas, y en la Cardex les da, hermano, porque tiene la ligadura todavía del mundo que lo hace sentirse propietario de las cosas, cuando la Biblia dice, hablándole Dios a Tito, no os enseñoreéis de la grey. Nosotros no podemos poner ligadura donde Dios rompió las ligaduras. La oveja trae daños de codependencia, y ella quisiera traer esos daños a nosotros los pastores para codepender del pastor, hermano. Hermano, perdone, fíjese que quiero pintar mi carro, pero ¿qué le da el Señor? ¿De qué color lo pinto, hermano? Póngalo de color anaranjado neón, hermano. ¿Qué tengo que ver yo con el color del carro? ¿Me entiende? Hermano, mire, y será que me quito el pelo así, pelón, pelonete, cabeza de cohete, decíamos en Guate, va, hermano. Va, aguas. Entonces, óigame, ovejita, nosotros no podemos aceptar que la oveja codependa, porque codependió en el mundo. Que, mamá, mira, ¿me puedo casar con ella? O todavía no, mijo, porque tenés 60 años, estás muy patojo. Dice, hágame bien al otro, hermano. Entonces, hermano, esa codependencia la quiere traer a la iglesia del Señor. Y si el ministro no está libre, sí, hermano, yo siento de Dios que pinte su carro de azul. ¿Qué va a sentir de Dios, hermano? Que me caiga bien, hombre. Esos son los daños que se traen, porque el humano
quiere tener las cosas en propiedad. Y mire, hermano, el sector feminista del mundo ahorita está en unas grandes amarguras porque la mujer lleva el apellido del hombre, ¿verdad? Que ese es el macho anarquista, ¿verdad? El paternalismo varonil. Porque dice, por ejemplo, Mariam de Úbeda, ¿por qué no soy yo Mariam? Yo soy Jairo de Noguera, ¿verdad? Hermano, problemas de una orden que está sinceramente evocando ambientes contrarios y divisores. Pero lo que sí es cierto es que nosotros los humanos queremos decir: esto es mío, esto es mío, esto es mío, aquello es tuyo, no te metas con lo mío. De ahí las fronteras, de ahí las guerras, las invasiones, los robos, los secuestros. Hermano, escúcheme, pero ¿qué es el principio? El principio es que lo que vale es el espíritu que entró en el cuerpo de Adán. El cuerpo de la tierra, de ese se encarga Dios. Alguien que esta noche esté entendiendo, hermano. Mi hermana Elda Portillo, te bendecimos. Hermano, escuchen. O sea que posteriormente ya la Biblia dice: alégrate en Jehová. ¿Así dice o no? Espera en Él y Él hará. La Biblia dice: busca primero el reino de Dios, busca primero el espíritu y el cuerpo de la tierra. Todas las cosas a su tiempo os serán dadas. Ojalá alguien esté entendiendo esta noche. En cambio, el humano se dedica a buscar la casa, el edificio, y no está mal, hermano, por favor. Pero la prioridad para los que hemos nacido de nuevo es buscar el reino de Dios y su justicia. El año pasado en una ciudad de Nueva York, se los conté, a la reunión que habíamos de caballeros, el pastor nos comentó, un pastor joven, 42 años, la siguiente anécdota. Su mejor amigo de la infancia, cristiano wishiwashi, hermano, made in China. Toda la vida se habla, pero esa tarde lo había llegado a buscar al pastor. El pastor de esa iglesia, un hombre prosperadísimo que dejó lo secular por servir a Dios. Joven, lleno de vida en su fuerza. Me permitió predicar en su iglesia y Dios en su misericordia tuvo a bien hacer prodigios y maravillas, porque Él dijo que en los últimos días vuestros sueños, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes profetizarán. Hermano, este es el tiempo en que el Espíritu Santo está haciendo maravillas, hermano, de mi corazón. Ahora, escuche esto, qué delicado. Porque su mejor amigo le dice: mira vos, hoy hice cuentas, me lo pidió el seguro de todo lo que tengo, y ni yo recordaba cosas. Y le empezó a enseñar los listados que le proveyó, supongo yo, hermano, la oficina del Tesoro de Estados Unidos, de todas las cosas que aparecen a su nombre, sus bienes. Y le dijo: mira, tanto tú como yo a tan temprana edad ya estamos resueltos. Tengo 3 niños, 4 casas, y le empezó a decir, y tengo una cuenta abultada. Pero fíjate que hace 15 días me empezó a picar una nalga, le dijo. Y empezó una ronchita a crecer. Y alguien le dijo: mira, anda al doctor. Llega el doctor y el doctor tras las biopsias le dicen que es un cáncer terminal y que a lo sumo le quedan de 6 a 1 año de vida. Entonces todos estábamos alegres oyendo el testimonio, ¿verdad?, de que los dos estaban hechos. ¿Qué si uno de los dos, que no era el pastor, nos comentó que su mejor amigo llegó a decirle: mira, como yo ahorita empiezo un proceso de quimioterapia, radioterapia, radiaciones de cobalto, creo que no te voy a poder ver. Y lo que los doctores dicen es que yo me muero en 6
o en un año si Dios no pone su mano. Quiero decirte que fuiste buena. Mira, hermano, a todos nos agarró la garrotera, hermano, de estar oyendo que esta casa alquilada que tenemos, que esta casa temporal que tenemos, alguna más grande, vea, usted tiene amigos que le decíamos vara de bajar jocote, le decíamos nosotros a los altos, vea, y a los chaparros les decíamos tipunco. ¿Se acuerdan usted, hermano? Ese es un hebreo muy antiguo, tipunco le decíamos nosotros, hermano. Hay delgados y habemos hermosos, hermano, la mayoría de caché, de cachete grande, pero al final de cuentas todas son casas temporales. Lo que el hombre olvida es que el aliento de vida, el que lo dio, lo puede recoger. La gente olvida, hermano, que la tasa de suicidios en la época de la pandemia creció tanto como la misma pandemia. Les comenté que en mi país, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX por sus siglas, cuando esto estaba en lo peor y que mucho de esto colaboraron los radioperiódicos, los teleноticieros del mundo, tras darle la nefasta noticia a un abogado y notario prominente de mi país que estaba contagiado positivo de COVID, le agradeció a la enfermera mucho, entonces se queda con nosotros, vaya, solo permítame ir al baño. Se encerró en el baño y se destapó la cabeza de un balazo, hermano. Los niveles de suicidio, de ansiedad, de angustia, de temores, se dispararon. Era precisamente lo que quería el nuevo orden mundial, que esa es una realidad, ovejas de mi Padre. Ahora resulta que con la guerra de Ucrania hay 25 millones de toneladas. Si me pudiera Frank o alguien multiplicar 25 millones por 2.250 libras, por favor, ¿cuánto significa eso? No tengo ni la menor idea de cuánto es. Probablemente va a ser, ay Dios, Alancito, si está Alan con nosotros, ingeniero, que está, sí, son 25 millones de toneladas. O sea, 25 más 6 ceros por 2.250. ¿Cuánto le da esa suma? 96,000. 56,000, no sé cuántos y millones, billones o trillones. Pero oiga pues, esa es la cantidad de libras que está detenida de trigo. Porque ahora la agarró Rusia, pero Rusia nadie le compra, ni nadie le puede vender. ¿Me entiende? Rusia y Ucrania son el 92% productores de trigo en la tierra. Aproximadamente 57 billones de libras. Ese es el trigo que si no se consume, se va a perder. Ahora, ¿por qué le digo eso, hermano? Porque los grandes productores de trigo del mundo, ahora, ¿qué hacen? Si el trigo que es de ellos está nacionalizado por la madre Rusia, hermano, los oligarcas rusos ahora viven en sus yates en playas exóticas sin poder regresar a sus mansiones, porque escúcheme por favor, si usted no sabía esto, Guatemala, cuando formó parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Guatemala tenía que expropiar las propiedades de todo alemán que estuviera en Guatemala, y más aún del que se profesaba ser nazi. A mi bisabuelo de crianza, hermano, de crianza, a él el gobierno de Guatemala lo entregó al gobierno de Estados Unidos como preso de guerra, solo por ser alemán aquí en Guatemala. Y él fue a un campo de concentración alemán
por cuanto duró la guerra. Cuando él regresa a Guatemala, ya era un hombre distinto, aislado, callado, apagado. Y lo mismo ahora, todos los gobiernos tienen que decir las cuentas de banco que pasan de N cantidad de rusos que hay en sus países y lo congelan. A un amigo mío que es empresario en el tema de papeles, le mandaron un documento en el que el dinero que él tiene ya en reserva en la empresa rusa que hace papel, porque Rusia hace el 30% de la totalidad del papel que hay en la tierra. Aquí tengo yo unos exámenes, ve que yo estuve, soy un altar. Dice, mire, esto, el 30% de lo que hay aquí es hecho en Rusia. Si aquí hay 10 hojas, 3 de las hojas vienen de Rusia. Ahorita se detuvo todo. Y le mandaron a decir al hermano que el dinero, y le dicen la cantidad que él tiene, de momento está congelado y probablemente se pierde. Y de una vez lo amenazan que no procure negociar por medios alternos, subyacentes o adyacentes al camino que el tema del derecho provee. ¿A dónde lo llevo? Que entonces, ¿qué puedo decir yo? Esto es mío. ¿Qué podría usted sinceramente decir? Esto es mío, hermano. A ver, dígame algo. Mi nombre. Ay Dios, peor si se llama Pedro, hermano. Juan y todo, sí, dice, como 15 Juanes, hermano. ¿Qué otra cosa es suya? Va, el pelo, dice. El otro año que yo lo mire, hasta uno peluca, hermano. Ni el pelo es de un hombre. El perro, hermano, que es su mejor amigo, solo llega otro amigo a moverle la colita y dejó al dueño, hermano. La belleza que usted tiene será suya. La inteligencia que usted tiene será suya. Mire, el órgano cardiovascular que en lo que estoy predicando está él funcionando. Que cuando dormimos sigue funcionando. Que cuando camina, hermano, ¿será que ese órgano que recibe un impulso eléctrico, si papá Dios le baja el flipón, habrá alguien que pueda volver a hacer que ese corazón funcione? No hay nadie, hermano. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar yo, hermano? Ese sentimiento egoísta de decir esto es mío es bien superlativo, no es correcto. Por eso la Biblia en el libro de Santiago dice: y cuando vayáis a un lugar, no digas mañana voy, sino decir mañana, si Dios quiere, iré a ese lugar. Aprende uno, hermano, que uno va a salir a una distancia algo larga, lo primero que hace es cerrar sus ojos, encomendar su vida y decirle: Señor, yo voy en esta hora a tal distancia, yo ruego que tu mano, Señor, vaya delante mío, líbrame de todo accidente, ¿sí o no, hermano? Pero eso, cuando se nace de nuevo. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque el hombre más iluminado que la iglesia puede ufanarse de decir que tuvo es nada más y nada menos que Saulo de Tarso. Saulo, y lo hemos dicho, él tenía 4 nacionalidades, porque él nació en Tarsis, entonces tenía documentos de Tarsis. Pero sus padres, los dos, eran hebreos y también judíos. Tenía también naturaleza hebrea, tenía papeles judíos. Pero Roma era la que había gobernado todo eso. Por lo tanto, Pablo tenía documentos romanos, y cuando él dijo apelo al César, habló en el idioma que hablaba Roma, y por lo tanto, viendo los documentos, dijeron es romano. Pero también dijo Pablo: nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Se calcula, y lo hemos hablado hasta el cansancio, que Saulo de Tarso hablaba entre 9 y 11 idiomas. De esa cuenta, los líderes
de la iglesia religiosa cristiana más grande de la tierra, hablan cantidades numerosas de idiomas. En Guatemala hubo un hombre que extrañamente murió con nosotros, 2 caciques de mi país. El nombre de este era Arzobispo Julio Vián. Él hablaba fluidamente 7 idiomas, oriundo de este país, y muere en el mismo año en que mueren los caciques Ríos Montt y Álvaro Arzú, para ir dando lugar a una generación nueva de políticos. Adelanto, para ir preparando el lugar que una mujer gobierne nuestra patria, hermano. Que quien está actualmente parece, pero no es, hermano, allá en Júpiter, Saturno. No, por favor, hombre, cálmese, que gozo las ovejas. Respeten. Pero escúchenme, ovejas, sí viene ese movimiento, definitivamente viene. Ahora, ¿a dónde lo llevo? Pablo, el hombre que tenía todo el conocimiento, hermano de mi corazón, nosotros estamos viendo que este hombre era tan poderoso, hermano, que lo más lógico es saber que con tanto idioma, conocimiento, alegoría, todo, era un hombre rico, hermano, prominente de la sociedad, y solo Dios sabe, dueño de cuántas cosas naturales. Le menciono esto para recordarle de nuestro padre Moisés, aquel niño Gerber que lo salvó haber sido tan hermoso, para que la espada egipcia no le matara como los demás niños que venían con él. Al verlo tan hermoso, las chicas que lo recuperaron en el río, hermano, se lo llevan a la hija de Faraón y dicen: no, conservémoslo vivo. Él, dice la Biblia, que creció en las cortes de Egipto. ¿Así dice la Biblia o no? Otro hombre, hermano, que él en sus inicios dice que era fácil de palabra. Eso es lo que la Biblia dice. Era ávido de palabra. Otro que los mismos antropólogos hebreos mencionan que hablaba más de 10 idiomas, Moisés. Y de hecho, todo hebreo, todo judío alrededor del mundo habla normalmente 4 idiomas. Eso es lo normal, hermano. A partir de cierta edad ya hablan 5, porque ya uno algo loco ya habla solo, hermano. Pero eso es otra historia. ¿Usted no conoce gente que habla sola? No. Yo conozco gente que habla y ella misma se responde también, hermano. Entonces, este hombre Moisés creció en el palacio de Faraón, con un nombre proveniente de los egipcios. Moisés, la raíz Moisés viene de Ramsés, que era su padre putativo. Pero resulta, oiga pues, aquí ya va entrando usted en la historia de esta noche, que yo voy a hacer muy corto, ovejas de mi Señor. Tengo alguna afección en mi garganta, pero oigan, cuando Dios llamó a Moisés a su ministerio, díganme ustedes por favor cuántas cosas se llevó Moisés del palacio donde él creció. Nada, hermano. Cuando uno, hermano, se va de esta tierra, de este palacio que es la tierra, no se lleva nada. Es más, ovejas, es más, cuando Dios llama a alguien al ministerio, casi siempre hay una quiebra, una debacle, porque el hombre pone su corazón en las cosas materiales, aunque usted no me diga amén. No es lo mismo servir a Dios sin tener un centavo, hermano, en una cuenta bancaria. No es lo mismo servir a Dios, hermano, con las cuentas que a diario se agolpan, se acrecentan.
No es lo mismo buscar y servir a Dios, hermano, con casi todo lo material en contra, que estar relajado por una gorda cuenta bancaria. No es lo mismo, hermano, no es lo mismo. Porque aunque sea inconscientemente, el alma confía en Dios, pero también confía en lo que tiene en el banco. No es lo mismo enfermarse en nuestros países donde nuestro sistema público de salud, para tristeza y vergüenza nuestra, lo digo, y tampoco es algo que nadie sepa, hermano, la historia latina casi es la misma. Bueno, ya ni los gringos se salvan, hermano, que aún allá ya los sistemas de salud, hermano, se volvió un negocio y se les olvidó el enunciado de Hipócrates, que entre otras cosas decía: no ayudaré al enfermo a morirse, ni ayudaré al sano a enfermarse, entre otras cláusulas. Pero, hermano, óigame esto, por favor. Cuando Dios llama a alguien al ministerio, los títulos que lograste alcanzar secularmente en la universidad ya dejan de funcionar como tal. Aquellas experiencias, los logros, ya esos logros tú no los puedes contar en la iglesia, porque entonces lastimarías al que no tiene ninguno, y tampoco vas a sorprender al que tiene el doble de los tuyos. Eso no es para efectos de la tierra. Jesús dijo: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Moisés se fue como siguiendo al invisible. Se fue sin ningún sentido lógico, hermano, dejando el palacio de Faraón para ir a cuidar cabras y cuidar ovejas de Jetro, su suegro, que no era ni hebreo, hermano. Entonces, yo te pregunto, oveja, ¿no será que hace 2 años eras dueño y hoy eres empleado de alguien? ¿No será que antes eras dueño y ahora eres empleado de la enfermedad, de la angustia, del temor, de la economía, de la soledad, de la depresión? Tal vez eras el chico, la chica popular, y ahora ni tú mismo te aguantas. Quieres siempre estar con alguien, porque cuando te quedas solo viene contra ti, hermano, una nefasta potestad que te dice que no sirves, que estás derrotado. Sí, hermano, esa potestad te puede decir lo que quiera, pero en el nombre de Jesús de Nazaret yo la vengo reprendiendo en esta hora, porque tú no fuiste engendrado por voluntad de carne ni por voluntad de sangre, sino por la santísima voluntad del Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios y que Él no se equivoca. Alabanzas a su santo nombre. Ahí va Moisés, nuestro padre, hermano. Allí va él caminando, hermano. Ahí venía nuestro padre Moisés, hermano, que probablemente una de sus únicas pertenencias era su cayado de pastor. Ahí venía nuestro padre Moisés, hermano, el hombre que otrora fue multimillonario, ahora en su vara de pastor escribía ciertas anécdotas. No sé si usted sabía que los pastores escribían como una nota, como un iPad, como un celular, anécdotas de sus vidas ahí. Ahora el hombre que iba a ser el próximo faraón de Egipto, hermano, pastor de ovejas, olvidado en un desierto, que cuando Dios se le presenta en medio de la nada, porque es hasta que te quedas sin nada que puedes oír la voz de Dios. Cuando lo tienes todo, no te interesa oír la voz de Dios. Cuando tu firma es la que vale, cuando un sí tuyo
es tan importante, hermano, ahí no oyes a Dios. Es hasta como está escrito en la palabra: la llevaré al desierto donde no hay nada, hermano, y ahí hablaré a su corazón. Ahí me oirá y yo le responderé alabanzas a su nombre. Me dirá: soy su Dios y tú eres pueblo mío, eres mi hijo. Hermano precioso, escuchen. Alguien que me está oyendo puede decir: hermano pastor, yo tengo de todo, pero me he quedado sin nada. Aquí en Guatemala, y lo he predicado simultáneamente, uno de los grandes empresarios de mi hermoso país cayó enfermo de COVID en uno de los 3 hospitales más famosos de mi patria. A razón de 100,000 quetzales diarios, por 42 días lo tuvieron en el hospital, y al cabo de los mismos, inevitablemente, sus pulmones colapsaron. O sea, él pagó lo mejor de lo mejor, 4,200,000 quetzales, y eso no le salvó la vida. Entonces, la pregunta mía es: ¿qué se lleva? ¿Qué es del hombre? ¿Qué es tuyo, hermano? Mi hermana es paramédico de un hospital de mucha fama en este país, y un pastor homólogo mío en todo, hermano, me dijo: Jairito, vamos a orar por un hombre, me dijo, a este hospital. Con gusto. 27 años de edad, multimilloneta. Mira, hermano, ya cuando en un hospital lo dejan vestirse a usted como usted quiera, no es una buena señal. Ya cuando llegamos, él en sus mejores ajuares, comiendo del restaurante de comidas rápidas que tiene una gran M, hermano, no me así que no sabe cuál es, cáigame bien. Hermano, cuando llegamos al hospital, pues lógicamente aquello que se sentía ahí era una cosa lúgubre, hermano, casi palpable la tristeza. Dentro de lo que el muchacho nos contó es que él tenía cáncer. Entre los lugares que él pasó por el cáncer fue al área pediátrica, oncológica, o sea, donde están los niños con cáncer. Y cuando él vio aquel trauma, hermano, aquel viacrucis que se tiene que pasar, él me dijo: pastor, cuando aquí una televisión plasma, bueno, y en Estados Unidos era carísima, hermano, él regaló 27 plasmas para pediatría y 27 para el área de adultos. Mandó pintar las áreas con colores alegres y a poner adornos, buscando, hermano, el favor divino. No cabe duda que el favor divino. Y yo recuerdo, hermano, que yo le pregunté como Jesús pregunta: ¿qué quieres que te haga? Yo le pregunté a él, hermano, si el maestro de Galilea estuviese aquí, ¿qué le pedirías tú sinceramente? El hombre bajó su café que se estaba tomando. Sus ojos se quebraron y sin titubear dijo: que yo viva, pastor, no me quiero morir. Hermanos, ahí no estaba nadie en ese momento. Yo pedí que todos salieran. El pastor, que además es mi amigo, estaba conmigo, hermano, y no había nadie más que nosotros. Y aquel muchacho, hermano, se arrodilló. Mire, hermano, bajo una gloria de Dios, que este pastor siempre me buscaba con los casos difíciles, ¿sí? Yo le decía: ¿por qué no me buscas con los casos fáciles, sino los cursos Caibil? Pero cayó una unción, hermano, que yo solo terminé de orar y le dije: volvete a examinar todo, porque la unción que había no era normal. Pero cuando íbamos para ver que ya le estuviera sano,
Pero cuando íbamos en el camino, Dios habló a mi corazón y me dijo: Él no podría renunciar a las riquezas y seguirme a mí porque son muchas. Yo tengo algo mejor para él. Ahí entendí yo que el muchacho se perdía cuando se moría, pero él aceptó a Cristo, hermano. Se bautizó ya con el pastor, y cuando me preguntaron qué había que hacer, les dije: hagan los arreglos que lo conducente indican que hay que hacer. O sea, busquen el tema funerario, busquen esto, porque el Señor se lleva a su hijo. Hermano precioso, qué duro ha de ser y es para nosotros los humanos cuando, acuérdese por favor que usted perdió a su papaíto y sabía que nunca más en esta tierra lo iba. Aquel viejo que era bravo, bolo, agarrado, lo que usted quiera, pero era su tata. Aquella nana, hermano, que le pegaba a uno y uno a veces ni tenía la culpa, hermano, pero siempre hubo un plato de comida caliente, su ropa planchada, y era la única que le gritaba a usted, y usted mejor se quedaba callado, hermano. Pero el día que les falla su corazoncito, mire, anoche estaba yo en un hospital orando por unas personas, cuando intempestivamente a la emergencia del mismo llevaron a una anciana, hermano, 90 años. Y yo ya la vi en las últimas, hermano. Hubiera visto a sus hijos, nietos, bisnietos, hermano. Aquella cara de desesperanza por la impotencia de no poder hacer algo, de saber que prácticamente aquel aliento de vida que entró en el cuerpo de Noé, de Adán, que lo hacía hermoso, ese mismo espíritu un día salió. ¿Se recuerda lo que Dios le dijo a Adán? Adán, polvo eres, y al polvo serás tornado. Hermano, yo quiero en esta hora maravillosa decirte que las glorias más grandes que Pablo pudo realizar no las ha realizado hombre alguno. Numéricamente sí, porque pues ha crecido la humanidad. Los hombres a los que siervos como Billy Graham, como Gigi Ávila, Alberto Motesi, hermano, logran llegar, como Jimmy Swaggart, no pudieron llegar antes porque no éramos tantos, ni los medios comunicativos lo eran. Pero las obras que Pablo hizo, no hay hombre que lo hizo. ¿Y sabe qué? Pablo, el hombre poderoso, de la noche a la mañana por seguir a Cristo, perdió sus rangos espirituales humanos, perdió sus títulos en el Senet y Sanedrín judío. Él lo perdió todo, a tal extremo que Pablo en un momento de su vida dice: yo he llegado a considerar mi vida por pérdida, dice Pablo. La vida a la cual nos aferramos tanto los humanos. Porque mire, hermano, esa su casaca que dice usted: si me dejas me mato. No sea cuentera, hombre, ni sea cuentero usted también, hermano. Uy, qué gozo la hermana Violeta. Si me das la espalda, tomo veneno, dice, y agarra la botella que es esencia de vainilla, hermano, que se va a morir usted. Olor a vainilla va a tener un mes, tal vez, hermano. Porque no, hermano, los humanos no nos queremos morir. Dice el adagio: el hombre no pidió vivir, nacer, no sabe vivir y no se quiere morir. Dice, puchica, nada quiere el hombre, hermano, Lara, puchica, hermano. Usted no conoce gente que si el pelo lo tiene liso lo quiere colocho, hermano. Si lo tiene negro lo quiere canche. Si lo quiere corto se pone extensiones que le dé 2 vueltas a las rodillas a ver cómo será la onda ahí, hermano. El hombre poderoso de Cristo, de la noche a la mañana, de pasar a ser el que mandaba, ahora tenían que descolgarlo de madrugada en canastos y tenía que huir
de los que antes a él les daba órdenes, ahora eran sus perseguidores, eran sus látigos, eran los que querían, hermano, arrebatarle la vida. Pero dice Pablo, hermano, yo lo tengo todo por pérdida con tal de alcanzar el supremo llamamiento de Jesús. Entonces, yo te quiero preguntar algo a ti, que tus hijos ya están grandes y que poco a poco han ido buscando su camino en esta vida. ¿Cuántos levantan su manita derecha y bendicen a sus hijos? Que ya están volando, hermano, en los destinos de esta vida. Tú que, como decía mi madre, Jairito, solo empieza uno y solo termina uno, mijo. Y uno va viendo, hermano, cómo al pasar de los años, esto es real. El hombre, hermano, por el que pelearían por escucharlo disertar en distintos idiomas, como era Pablo, la Biblia enseña que tuvo un principio y tuvo un fin. 5 veces latigueado por los judíos, 40 latigazos menos 1. 5 por 4, 20. O sea, a él 200 latigazos. Hasta donde él escribe, le dieron los judíos. Ahora, no era como el chicote que usaba Papaguayo, hermano. Mi abuelo, ay Dios, ese era rico. Así lo hacía brincar a uno al viejito y tenía pulso. ¡Para! ¡Ay, ay, ay! Chacatay. No, hermano, los látigos que usaba Roma eran de 2 tipos: del producto vacuno y látigo de metal, que eran pequeños, pero que tenían lo más parecido a un gilet en la punta, y que se abría como que fuera una, con esto que se soplan las mujeres, ¿cómo se llama esto? Como que fuera un abanico de este tamañito, mira, hermano, pero cuando agarraba la piel la rompía. Que esos son los látigos con los que azotaron al Señor. Eran látigos chiquitos, como un abanico. Por eso dice la Biblia que la espalda de Jesús era como surcos de arar, hermano. Cuando le daban sus golpes a mi lindo, le rasgaban su espalda. Y dice la Biblia que Jesús renunció a ser Dios, y no fue algo con lo que él tuvo como a qué aferrarse. Él no se aferró a nada ni a su vida, sino que la puso por nosotros. Y dice la Biblia: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que Él sí es bueno. Porque, hermano, lo valoren o no tus hijos, o lo haya valorado yo o no como hijo de mi padre Eduardo Ezequiel Úbeda Recis, él buscó darme siempre lo mejor, agradarme. Su deleite era ver que yo estuviera alegre, igual que ustedes, hermano. Ya que uno lo sepa valorar, eso, perdónenme, el último día que yo les di algo que hacer a mis padres fue el último día de impío. Porque el día que yo me volví a Jesucristo, que yo conocí a Cristo, que nací de nuevo, nunca más les volví a dar que hacer a mis padres. Yo les he contado, y perdónenme, hermano, que cuando por la gracia de Dios y la ayuda de mis padres en la escuela media me gradué de perito contador, cuando me dieron mi primer cheque, viejo, aquí está mi cheque. Esto ganás, me dijo. Sí, papá. Endosámelo, me dijo, porque yo había perdido mi cédula. Ahí te lo voy a cambiar. Te lo voy a endosar, le dije, pero yo te lo estoy entregando, viejo, le dije. Y me acuerdo que yo vi sorprendido el rostro de mi papá. Y me dijo: Jairito, sinceramente Dios te ha cambiado. Solo dame para mis camionetas.
y lo demás yo ya me encargo, viejo. Así lo hice no sé cuánto tiempo, hermano, sería mentirle, pero yo di lo que Dios me daba a mí. Pero ¿por qué no hacemos eso los humanos? Porque rápido decimos, bueno, mi papá ya vivió, yo necesito pisto, aunque no tenga esposa, mujer, hijo, lo que sea. Así, por un sentimiento de pertenencia nos aferramos a las cosas que en un momento dado, así como vinieron, así se van. Y aquí Pablo, hermano, el hombre de las batallas, como fue David también. Esto nunca lo he predicado, porque no hace muchos días Dios me lo habló. Cuando por poco matan a David, ¿se acuerda? Y que los hombres de guerra dijeron, no salga más el rey a pelear las batallas de Jehová, porque no siendo que lo maten se apague la lámpara de Israel. Y desde aquel día David no salió más a la guerra. Ahora, lo que no se predica, ni yo en saber cuántos años de cristiano había predicado, es qué se quedó haciendo David en su casa. Note esos cambios tan drásticos, hermano. Aquí con nosotros asistía una ovejita que está muy mala y ya lo jubilaron de su trabajo. Pues los primeros días él estaba bravo, molesto, todo lo que sí, hermano, porque en su interior tener que aceptar uno, hermano, que ya por viejo le dicen a uno, mire, usted tiene ya que irse al esqueso, es duro, hermano. Eso que ya le digan, sí, perdone, pero para ese puesto no lo podemos aceptar porque usted ya está fuera del rango que más bien nos puede traer problemas a la compañía por su enfermedad, porque le da sueño, porque se le olvidan las cosas. Hermano, David tuvo que entender que la Biblia dice que hay un tiempo para todas las cosas. Un tiempo para amar, un tiempo para distanciarse, un tiempo para bailar, un tiempo para llorar. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Pero oiga, por favor, leamos capítulo 28 del libro de los Hechos. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea, los sentidos seguían ahí, pero sin la capacidad de percepción, como le pasa al hombre sin Cristo. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que vean con los ojos, para que no vean con los ojos, y no oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se convierta, yo los sane. Eso es Dios hablando de Israel. Escuche pues. Pero sabed pues que a los gentiles, aleluya, ha sido enviada esta salvación de Dios. Oiga, hermano, ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Dice aquí, ellos oirán. Esta noche yo me complazco en decirle, teleaudiencia, que presencialmente mantengo un discipulado, un rebaño, un grupo de personas que vienen a escuchar al que vive para siempre y gobierna por sobre cualquier hombre. Que cansados de sus trabajos, de sus faenas, de sus labores tal vez, pero vienen a prestar atención, a rendirle culto a Dios, a decirle, Dios, nada es mío, todo te pertenece a ti, papá. Lléname de tu poder, dame tu salud, tu poder, tu gracia, alabanzas a su nombre. Ellos oirán. 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Mire cómo termina
la historia de Pablo en la Biblia. Y recibía a todos los que venían a él. Ya no iba a él. Pablo dice: yo ya llené en Arabia, ya lo llené todo del evangelio. ¡Oh, hermano! En Listra dice que le dieron por muerto. Le dieron tal apedreada, hermano, que dice que arrastrando. Arrastrando es que lo amarraban a una bestia, regularmente caballar o mular, y lo sacaban de la ciudad donde estaba la Gehenna, el basurero, y ahí lo tiraban. Arrastrando sacaron a Pablo. Lo dieron por muerto porque le pusieron el plato de bronce que se ponía cuando quería saber uno si seguía viva una persona o no, porque ya no humedecía el plato bruñido. O sea que a él estaba muerto. Y cuando lo tiran todo raspado, hematoso, de pronto, poniéndose en pie, Pablo dice: hermano, dice que les dijo: tengo que ir a predicar allí. Pablo, pero si te acaban de echar muerto. Y sí, pero yo estoy dispuesto aún a dar mi vida. Sin Cristo mi vida no tiene ninguna razón. Hermano, ese hombre estaba comprometido con la sangre de Cristo. Cuando lo vieron entrar, ya no más piedras, hermano. Ah, perdóname. Hasta el más hijo del diablo sabía que ese hombre acababa de estar muerto y ahora les estaba predicando. Ese Pablo termina sus días en una casa alquilada, hermano Jairo. Mire, para los comerciantes del evangelio. ¡Ah! No, Pablo, alquilemos la explanada de Cayalá. Del mismo cuero salen las correas, Pablo. Los $40,000 que cobran de alquiler, yo los pago el primer mes, y de ahí de las mismas ofertas. Mira, hermano, como ya ve que el diablo es terrible, ¿verdad? La casa en que empezó Gigi Ávila es la casa en la que él terminó, hermano. Y que ahí todavía vive ella, su esposa. ¿Será que son gentes apocadas, hermano? ¿O será un corazón genuino ese? Ahora, yo no digo, hermano, tampoco que ya viste, mija, la casa es de adobe, y aunque tengamos 1 millón guardado, que de adobe, no, cáigame bien también. No estoy hablando yo con agarrados, hermano. No, hermano. Oh, no, hermano. Y recibía a todos los que venían a él. Hay un tiempo, hermano, hay un tiempo en que nosotros vamos y venimos, ¿sí o no? Vamos a Mazate, a Tiquizate, y quiero ir a no sé dónde, y al Salvador, que quiero que venga la Norita, que no sé qué. Hay un tiempo, hermano, hay un tiempo. Pero ¿sabe de qué me estaba recordando yo hace unas noches? Bueno, creo que esta madrugada, la madrugada de ayer, en mi oración, escuchen, que a cada mes, mi padre y yo, que soy el más chiquito de sus hijos, tomábamos un bus para ir a saludar a mi abuelo, hermano, al papá de mi papá. Ah, qué belleza, hermano. Y ya que nos íbamos a venir, mi papá sacaba un sobre y se lo daba a mi abuelo, una ofrenda que él le llevaba. Y fíjese, hermano, que yo, un neonato, hermano, si yo tendría de entre 5 y 7 años, esa era mi edad. Antes de irnos nos arrodillábamos y mi abuelo, hermano, bendecía y decía: este es mi primogénito, decía. Yo eso lo recuerdo, hermano, con su último hijo aquí. Padre, yo bendigo a mi hermano. Eso yo lo viví.
cómo ahora mi padre iba a ver al suyo, porque ya el suyo no podía venir a él. Mire cómo es la Biblia, la hermosa, hermano. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. O sea que él terminó como empezó, predicando el reino y predicando a Jesucristo y a este crucificado, abiertamente y sin impedimento. La palabra del Señor corría sin estorbos. Hermano, que hoy me oyes en las distintas latitudes de esta tierra, porque aquí hay gente conmigo desde Sudamérica, Puerto Rico, Europa, Norteamérica, mis hermanos de Honduras, de El Salvador, de Escuintla, Shela, Huehue. Yo quiero decirte algo. Desde España también nuestro amado hermano, pastor. Yo quiero decirte, oveja, que no siempre va a ser andar huyendo de las deudas, de los cobradores, las angustias, los miedos, los temores. No para siempre es trillado el trigo, hermano. No para siempre. Este santo libro dice que el que con lágrimas siembra la semilla, con gozo cosechará sus gavillas, hermano. Se llega el tiempo, hermano, que el león viejo caza echado, hermano. Solo estira la garra y ahí viene la trama, hermano. Se llega el tiempo, hermano. Como un hermano que va a pescar allá a Caballo Blanco. Ya se me hacía raro que cada vez que va me mandaba la misma foto usted. Mira lo que allá vi yo como 10 fotos, el mismo pescado me mandaba. Yo sí, pues qué rico. Yo hasta me hacía con una mi tortilla.